Salmo 22, versículo 3. Mire qué dice este salmo sobre la alabanza y sobre la adoración. Pero tú eres santo, dice, que habitas entre las alabanzas de Israel. Vea el versículo, capítulo 106, versículo 12. 106, versículo 12. Entonces dice, creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Capítulo 106, versículo 47. Ahí mismo dice, sálvanos, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Capítulo 146, versículo 2. Creo que todos sabemos de memoria esta parte de este salmo. Dice, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Según estos pasajes que hemos leído, nos damos cuenta que la alabanza es la labor más sublime de los hijos de Dios. Podemos hacer otras cosas, pero algo que a Dios le agrada en lo profundo de su corazón, si podemos llamarlo así, es cuando ve que el pueblo le está alabando, le está glorificando, está exaltando su precioso nombre, y que esa sea la vida de su pueblo. A eso le encanta al Señor, realmente ver sobre su pueblo que Él ha adquirido con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Entonces, alabar a Dios es la labor más sublime de los hijos de Dios. Es la expresión, hermanos, más sublime de todos aquellos que hemos sido redimidos. Nosotros llevábamos una vida perdida, una vida sin el conocimiento de Dios, pero el día que conocimos al Señor, nuestra vida cambió totalmente. Y antes cantábamos nosotros otras canciones, pero ahora, desde que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestra boca se debe de llenar de alabanza y adoración a nuestro Dios, porque es algo que le agrada a Dios, ver a sus hijos que están con las manos levantadas, ver a sus hijos que están aplaudiendo, ver a sus hijos que están danzando delante de su presencia, ver a aquellos corazones agradecidos que no tienen otras palabras que no sean de glorificar su bendito nombre. El trono de Dios es la posición más alta en el universo. Cuando hablamos del trono de Dios, siempre hablamos de que es la posición más alta en el trono, en el universo que ha hecho el Señor. Pero sin embargo, el salmo que leíamos, Salmo 22, 6, dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Cuántos se gozan por eso, mis amados hermanos? Cada vez que nosotros nos unimos, los redimidos, los hijos de Dios, porque creo que somos los únicos que podemos cantar con revelación. Cuando no éramos cristianos podíamos entonar o cantar algunas canciones cristianas, pero realmente no teníamos la revelación de Dios. Hoy nosotros tenemos la revelación que Dios nos ha comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús, y ahora nosotros tenemos en nuestro corazón, hermanos, palabras de exaltación, de gloria a nuestro único Dios y Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el trono de Dios es la posición más alta en el universo, pero sin embargo, el Señor dice que habita en medio de las alabanzas de su pueblo. David era un hombre que buscaba la presencia de Dios, y en el Salmo 55, versículo 17, dice que él oraba 3 veces al día, en la mañana, a mediodía y por la tarde o noche. Siempre la vida dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré a Él y oirá, dice, mi voz. Vea, esa era la vida del rey David, de buscar y de clamar
hacia el trono de Dios, hacia su presencia. Pero vea el Salmo 119, versículo 164. Dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Entonces vea, hermano, la comparación. David dice: yo estoy buscando el rostro del Señor 3 veces al día, pero mi vida de alabanza y adoración es una continuidad en mi vida. Es algo que yo hago siempre. 7 veces al día te estoy alabando, Señor, por tus justos juicios. ¿Y cómo no iba a alabar el rey David a Dios Todopoderoso? Cuando él lo conocía, tenía una relación estrecha. Miren, amados hermanos, nosotros podemos tener una vida de alabanza y adoración a Dios todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Cuando nosotros tenemos esa relación personal con nuestro Dios, no tenemos otras palabras que glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Dios. Así que David dice: 7 veces al día te alabo. Eso está hablando de una continuidad en la vida de David, que les está diciendo él por inspiración del Espíritu Santo, que reconoce la importancia, hermanos, de la alabanza y de la adoración. Cuando vemos a David y a Salomón, cada uno, cuando David, hermanos, llevó el arca del pacto a la tienda, al tabernáculo, en Primera Crónicas, capítulo creo que 16, versículo 4, nos habla que cuando este varón llevó el arca del pacto, ahí puso cantores levitas, para que entonaran alabanzas y le dieran gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Esa fue la actitud que David tomó. Usted recuerda que David, dice, danzaba delante de la presencia del Señor. Era un hombre que siempre estaba exaltando el nombre del Señor. Y esto lo heredó a su hijo Salomón, porque cuando Salomón dedicó el templo para el Señor, mis amados hermanos, Salomón dice que también puso cantores, puso levitas, puso gente con instrumentos de música para entonar cánticos, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Y como resultado de eso, dice la Escritura que la casa se llenó de la gloria del Señor, y a los que estaban ahí ya no podían ministrar a causa de la presencia de Dios. Vea, tan interesante es el poder ver cuando el pueblo de Dios se une en alabanza y en adoración al Señor, que ese sea el propósito que nosotros traemos a la casa de Dios. No solamente recibir la palabra, sino que podamos darle nosotros un sacrificio de alabanzas al Señor. Mis amados hermanos, la gloria de Dios desciende. Algo debe de pasar cuando el pueblo de Dios se une para alabar y bendecir el nombre del Señor. Hermanos, las cadenas se caen. Nosotros somos liberados en el nombre de Jesús. Somos libertados de las opresiones del enemigo cuando nos unimos a una sola voz y cantarle a nuestro Dios y exaltarle por lo que Él es. Así que, gloria a Dios, esta mañana hemos glorificado el nombre del Señor. Y hermanos, yo sé que la depresión y muchas de las cosas que nos afectan han huido en esta mañana en el nombre de Jesús. Y siguen a huir en el nombre de Jesús. Entonces estos varones, tanto David como Salomón, ellos presentaron delante del Señor sacrificios de alabanza para glorificar el nombre del Señor. Tanto David como Salomón, fíjese que conmovieron el corazón de Dios. Conmovieron realmente el corazón de Dios de una forma extraordinaria. Yo digo, ¿cómo no vamos a conmover nosotros el corazón de nuestro Padre Celestial cuando nosotros somos los redimidos, somos los lavados con la sangre preciosa de su Hijo? ¿Cómo no va a inclinar el Señor su oído a escuchar nuestros cantos, aunque no tengamos una voz profesional, hermanos, aunque estemos todos desentonados? Pero si hay en nuestro corazón esa intención de alabar y bendecir el nombre del Señor, con eso basta, mis amados hermanos. Y no importa la buena voz o no que tengamos, Dios siempre va a escuchar
nuestra alabanza. La Biblia presta mucha atención a la alabanza y a la adoración. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis tenemos, hermanos, un sinfín de enseñanzas sobre la alabanza y sobre la adoración. Pero con frecuencia se menciona en el libro de los Salmos. Sin embargo, este libro no solamente contiene capítulos enteros que nos hablan de la alabanza y la adoración, sino que tiene capítulos también, el libro de los Salmos, dedicados, hermanos, a hacer referencia al sufrimiento. Dios desea mostrarnos que aquellos que alabaron y bendijeron el nombre de Dios son los mismos que pasaron por diversas tribulaciones, son los mismos que fueron perseguidos, son los mismos que fueron atribulados, son los mismos, hermanos, que fueron lastimados sus corazones, pero no obstante, en ellos se perfeccionó la alabanza. Entonces el libro de los Salmos nos muestra tanto, hermanos, el corazón de aquellos que son adoradores, aquellos que alaban el nombre del Señor, pero también nos está mostrando la otra faceta, que es de gente que sí pasó por problemas y situaciones difíciles, que no eran tal vez el preciso momento para alabar y bendecir el nombre de Dios. ¿Verdad que a veces nosotros no tenemos ganas de cantarle a Dios? ¿Verdad que no tenemos a veces ganas de levantar nuestras manos porque tenemos problemas, tenemos algunas necesidades en casa y decimos, no, yo vengo, como decimos vulgarmente, con el moco caído, ¿verdad? No quiero levantar las manos, no quiero exaltar el nombre de Dios. Si usted supiera lo que a mí me está pasando, mi amado hermano, es imposible el poder que yo tenga ganas de levantar mis manos y adorar al Señor. Pero estos personajes que están en la Biblia, y especialmente David, nos habla de que este hombre, no importara las circunstancias que estaba pasando, él siempre tenía en su corazón el deseo, hermanos, de glorificar el nombre de Dios, porque él lo conocía tan cerca, lo conocía tan bien, tenía la revelación de Dios en su vida, y eso lo hacía que él fuera un hombre adorador delante de la presencia del Señor. Fíjese que me llama mucho la atención David, cuando su hijo estaba por morir, dice que él se fue a ayunar, a buscar la presencia del Señor para que Dios tuviera misericordia de su hijo. Pero dice que cuando se dio cuenta que su hijo había muerto, se levantó de las cenizas donde estaba, se levantó de ahí, se bañó, fue a comer, se perfumó. ¿Y a dónde se fue? A la casa de Dios. ¿Usted se imagina? No se fue ni siquiera a ver al niño, a tirarse encima del niño y a llorar por el niño que se había muerto, sino que se fue a la casa de Dios. Hermanos, esa es una lección extraordinaria cuando a nosotros nos pasan problemas, cuando nosotros estamos pasando necesidades, es de acudir a la presencia de Dios, porque ahí cuando nosotros le damos al Señor, Él también nos da. ¿Verdad? Cuando nosotros le damos nuestra alabanza y nuestra adoración al Señor, el Señor viene con su bálsamo santo y cura las heridas que hay en el corazón, cura aquellas situaciones que nos han pasado. Así que ahí estaba David adorando el nombre del Señor. Hermanos, este David que escribió tantos salmos de glorificar el nombre del Señor, él mismo fue perseguido por su hijo, porque su hijo lo quería destronar. Absalón lo quería destronar. Él salió del palacio descalzo, dice, subió la cuesta de Cis llorando porque su hijo lo quería matar. Hermanos, qué difíciles situaciones. ¿Cómo será, digo yo, que su propio hijo, el hijo de sus entrañas, aquel niño que uno ha visto nacer y que ha tenido en sus brazos y que lo ha visto crecer, se vuelva en contra de uno y lo quiera matar, hermanos? Eso no es nada sencillo. Pero sin embargo vemos en David, aún con esos problemas, era un hombre que glorificaba y bendecía siempre el nombre de Dios. Y también dice la Biblia que David fue traicionado no solamente por su hijo, sino por aquel amigo que iban juntos a la casa de Dios. ¿Hasta dónde llegaba, hermanos, en la situación? Era para que David dijera, no, hoy sí no tengo ganas de adorar y bendecir el nombre de Dios.
Pero en medio de esas circunstancias, David siempre tenía un corazón de adorador para con Dios. Amén. La alabanza más entusiasta no siempre procede de personas que están sin problemas, hermanos. No es así. Surge muchas veces de personas que atraviesan diferentes problemas en la vida, pero es ahí donde para el Señor es agradable el poder adorar. Hermanos, ¿cómo se sentirá el corazón de Dios que cuando nosotros estamos pasando problemas, necesidades grandes acá en la tierra, y nosotros lo que hacemos es no prestarle atención a eso, sino volcar nuestro corazón y adorar al Señor? Usted se recuerda de Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. Ellos no estaban orando para que el Señor los sacara de la cárcel, sino lo que se pusieron fue a cantar al Señor, a adorar al Señor. Y no pensaron ellos, por adorar al Señor, el Señor nos va a sacar de la cárcel. No, a ellos no les importaba estar en la cárcel. Lo que les importaba era tener ese contacto con el Señor, de su corazón al corazón de Dios, tocar el corazón del Señor, adorar al Señor con todo su corazón, con todo su ser, y no importaba la situación que ellos estaban viviendo. Allí estaban ellos adorando al Señor. Sin embargo, por eso Dios hizo un milagro extraordinario, donde las cadenas se les cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron y ellos fueron liberados. Pero vino como consecuencia de alabar al Señor. En lugar de quejarnos, hermanos, cuando tengamos problemas, vayamos a la presencia del Señor, adoremos al Señor, rindamos nuestra vida, rindamos nuestro corazón, y las cosas las vamos a ver de un punto de vista diferente. Fíjese que la alabanza, dice Hebreos 13:15 de Hebreos, nos habla que es un sacrificio. Y nosotros muchas veces no lo vemos así. Dice, mire, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios ¿de qué? De alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen ¿qué? Su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios, no dice a veces, siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Un sacrificio es una ofrenda, y una ofrenda debe de ser entregada, así de sencillo. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas presentaban su buey o su becerro gordo delante del Señor, al principio era de ellos. Ellos lo habían cuidado por determinado tiempo para entregárselo al Señor para que fuera sin defecto. Entonces era de ellos. Ellos bien podían entregarlo o no. Ellos podían quedarse con ellos, pero sin embargo ellos tenían su corazón agradecido por lo que Dios había hecho con ellos. Entonces venían y le entregaban el sacrificio al Señor. Le entregaban el becerro, le entregaban el buey. Antes era de ellos, pero ahora ya no era de ellos, le pertenecía al Señor. Hermanos, así es nuestra alabanza y nuestra adoración. Nosotros la tenemos acá en el corazón y va a ser de Dios hasta cuando salga y sea expresada por nuestros propios labios, por nuestras manos, con nuestros gestos, con todo nuestro cuerpo. Entonces es del Señor, y a veces se vuelve un sacrificio porque nosotros no estamos en las condiciones de alabar el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, no solo debemos de ofrecer al Señor oraciones. Hay hermanos que son muy buenos para orar, está bien, pero no se olvide que el salmista decía, 3 veces al día yo busco el rostro de Dios, pero 7 veces, y está hablando de continuidad, 7 veces al día. Está hablando de algo perfecto. Yo alabaré el nombre del Señor.